Muy buenas tardes, amigos y amigas de Bonita Radio. Bienvenidos a esta edición de Más de una Milla. Hoy es jueves 15 de octubre del año 2020. Estamos en vivo desde el estudio Guito Hotel en Guaynabo, Puerto Rico. Son las 12 del mediodía. Buen provecho a todas las personas que almuerzan a esta hora. Gracias por su sintonía. Carmen Enita Acevedo terminó ahora mismo su intervención de las 11 de la mañana. Esa está disponible en Facebook para ustedes y pronto estará en YouTube, así es que pendiente a todo el contenido que nosotros subimos. Y aprovecho para decirles que compartan nuestros contenidos en Facebook, nuestro canal de YouTube. Vaya y suscríbase. Puede accesar también nuestra cuenta de Twitter y también estamos por Instagram. Vaya a nuestra página bonitasradio.net, ahí puede ver todo el contenido que nosotros subimos diariamente. Además, pueden hacer donaciones a través de tarjeta de crédito o PayPal a través de esa página. Pueden hacerlo también a través de ATH Móvil. Hoy, como prometido, otra entrevista. Esta semana tuvimos a Sara Rosario, la presidenta del COPUR. Tuvimos ayer a Jay Rivera, aspirante a la presidencia de la Federación de Boxeo. Tuvimos la tertulia deportiva el lunes y hoy tenemos a Natalia Meléndez con nosotros. Gracias por estar con nosotros y bienvenida. Saludos, Rodríguez, saludos a toda la gente bonita de Bonita Radio que nos vea a través de diferentes plataformas. Para mí es un enorme placer estar aquí con ustedes. Sepan que me convertí fanática de Bonita Radio hace poco, luego de una situación a Carmen, y te doy las gracias, un abrazo por la solidaridad y por las palabras hermosas y lo mucho que estoy aprendiendo a través de todo este proceso con ella. Así que para mí es bien especial estar hoy aquí en Bonita Radio con ustedes y me siento honrada. La verdad que el honor es nuestro y las cosas se dicen como son y en Bonita Radio hacemos lo que tenemos que hacer y es ese periodismo serio, investigativo en manos de nuestra fundadora que es Carmen Enita Acevedo Betancur. Así que de parte de ella te agradezco esas palabras. Gracias por estar con nosotros, Natalia. Para mí fue una sorpresa preciosa y enorme, y te tengo que confesar que no los había escuchado porque yo estoy trabajando todo el día y cuando me envían, y me convertí en una fanática de escucharlos todo el tiempo porque es que me parece un medio muy serio, además de gente bien brillante, y qué bueno es poder escuchar gente de la que uno aprende, ¿no? Y a mí, yo soy una eterna estudiante y escuchándolos ustedes yo aprendo muchísimo, así que vuelvo y te repito, para mí es un gran honor estar aquí. Me erizan los pelos esas palabras tuyas de Natalia Meléndez. Gracias, y que venga de una persona como usted más todavía. Sí, aquí nosotros hacemos el mejor trabajo que podemos hacer. Es un proyecto serio, es un proyecto que estamos sumamente dedicados y queremos seguir adelante. Y gracias a gente como usted que coopera con nosotros, estar con nosotros y conversar, pues nos ayuda a eso, así que muchas gracias. Tenemos a la gente ya conectada. José Xavier Pepe Rodríguez desde Mayagüez está por ahí, Margarita López desde Nueva York también. Siguen entrando la gente al programa El Tiempo de Deportes en Bonita Radio. Bueno, Natalia, yo quiero empezar a hablar contigo sobre tu historia en los deportes. Háblame de tus comienzos y esa pasión que se puede ver a través de las pantallas y las personas que te conocen, estoy seguro. ¿Cómo empezó esa pasión por el deporte? ¿Cuál es tu historia? Pues mira, el primer deporte que yo tengo una hermana, Alexandra Osorio, que mucha gente no sabe que es mi hermana porque tenemos diferentes apellidos. Yo tengo el apellido solamente de mi mamá y ella tiene el de su papá y el de mi mamá, así que yo soy Natalia Meléndez, ella es Alexandra Osorio Meléndez. Mi mamá nos puso en natación desde muy pequeña, pero nos daba mucha infección de oídos y ella estaba buscando una segunda opción de deporte, nos metió a gimnasia y mi hermana era buenísima en todo, en la gimnasia yo no di pie con bola, me encantaba, pero no era lo mío, hasta que eventualmente una gran amiga de mi mamá, Beníquez, la mamá de Laura Sáez, una gran cantante, Laurita estaba en el club de Caparra Heights Warriors, bajo la tutela de Modesto Jiménez, y mi mamá decide llevarnos, y ahí comenzó la historia hermosa de nuestro baloncesto, desde que nos levantábamos en verano hasta que nos acostábamos, estábamos en esa cancha, así que nuestros inicios, mis inicios, fueron en la cancha de Caparra. Jugué todas las categorías, yo jugué desde prefutura, Futura, Junior B, DVD, Super Mini, yo hice todas las categorías en una época donde
se trabajaba muchísimo el fundamento del baloncesto y donde estaba tan bien calendarizado todo que tú terminabas una liga y comenzabas la otra y ibas subiendo. O sea, yo no tengo otros recuerdos de mi niñez que no sea en canchas de baloncesto y en el colegio, obviamente, donde también jugaba baloncesto, pero fue bajo la tutela de Modesto Jiménez con un grupo de staff maravilloso y de coaches que nos encaminaron, no solamente para ser, ¿verdad?, baloncelistas, sino para ser mejores personas. Y ese club se especializaba en aquel entonces en baloncesto femenino, no que no tuvieran masculino, tenían baloncesto femenino y salían muy buenas jugadoras de ahí. Esos fueron mis inicios, ¿verdad? Mi base de baloncesto. De hecho, yo jugué todas mis categorías en Caparra Heights, pero ellos no tenían superior, así que mi primer año en superior fue con Ponce, luego con San Lorenzo, pero mis categorías menores todas las jugué en Caparra. Tú estás desde yo estuve leyendo parte de tu historia, básicamente mencionaste la natación, a mí me pasaba lo mismo, me daban bastantes infecciones de oído, no es como que yo estaba practicando para ser nadador, pero gimnasia, ahí en la Gabriela Mistral, que está cerca de este estudio. Yo aquí, también. Yo iba a la Gabriela Mistral a patinar, había una pista de patinaje Yo atrás. tengo fotos patinando con mi hermana. Yo soy de Vista Hermosa, del residencial Vista Hermosa, y eso queda al lado de Gabriela Mistral. Así que seguramente teníamos la misma maestra, una señora mayor de pelo gris. Pero yo no hice gimnasia. Yo sé que había una escuela allí de gimnasia, pero yo iba a patinar a esa pista y jugábamos baloncesto. También tenían una U de patineta, que era impresionante la facilidad que tenía, o la que tiene, porque todavía la escuela Esa está allí. pista todavía existe. Esa pista no se usa de patinaje, pero todavía existe. Está ahí. Tengo que pasar por ahí a ver esos predios que pues forman parte de mi niñez. Yo soy de esta área de aquí, del área de San Patricio, y pues Pues somos vecinos. jangueábamos bastante por todos esos lares y yo jugaba baloncesto. Fui a veces a Caparrajáis a jugar, pero iba cuando hacíamos las cocinas o la fiebre, como se dice, íbamos a la cancha aquí, que ahora es el Parque Cristi González, pero estábamos en el mismo barrio desenvolviéndonos. Sí, qué chévere. La selección nacional, tú estás en la selección nacional, en el programa nacional desde muy pequeña, desde mini, juvenil, hiciste la selección nacional grande. Háblanos de tu experiencia representando al país, porque desde muy temprano tú estás envuelta en este proyecto. Pues mira, cuando la primera categoría que yo jugué era mini, aunque yo era futura. Y mi primer dirigente fue Manolo Cintrón. Los hermanos Cintrón son fruto de Caparra Heights, del programa de Caparra Heights. Ese año no jugué mucho porque estaba aprendiendo a jugar, ya mi hermana jugaba BD y había viajado. Pero entonces el próximo año eso me sirvió de experiencia para que el próximo año, entonces cuando bajara de categoría futura, pues fui una jugadora de impacto y ya ahí como que desde ese entonces se veía que yo iba a tener talento en el baloncesto. Repito la categoría mini el año siguiente y ahí es que hago entonces mi primera selección. Nosotros ganamos oro, yo tenía 10 años, en México, en un convivio de México. Yo fui la banderada de Puerto Rico. Eso para mí fue, me sirvió de muchísima inspiración eventualmente. Yo tenía 10 años, ya a los 13 años yo me convertí en la primera jugadora, más joven. Con 13 años yo jugué baloncesto superior nacional de la mano de Miguel Martínez, y ese mismo año, al acabarse esa temporada de superior, se lesiona Cusa Rivera para Ponce 93. Imagínate, la armadora de armadoras, una señora armadora. Y es en ese momento entonces que se les ocurre la idea, ya el equipo estaba formado, de decir, bueno, vamos a darle la oportunidad a Natalia. Y ahí es que yo juego entonces por primera vez en la selección nacional adulta y eventualmente entonces juego en la selección juvenil y me mantengo en el programa por alrededor de 5 o 6 años. Pues fue una experiencia maravillosa. Imagínate, representar a tu país es una de las cosas más impresionantes. Yo recuerdo que en el colegio yo estaba becada en el colegio de Diego ahí. Era un colegio que se especializaba en deporte y a veces la labor de los maestros es tan importante porque yo recuerdo que ellos siempre tomaban el tiempo de pararse en el salón y decir, Natalia no va a estar con nosotros 2 semanas porque va a representar a Puerto Rico, y ellos lo hacían ver mucho más grande de lo que a lo mejor era mini juvenil en aquel entonces, pero yo me sentía tan y tan especial, además de que mi mamá desde muy temprano nos inculcó, ¿verdad?, este amor por la patria y este orgullo, y yo nací escuchando a Lucecita y había mucha pasión por nuestro país, así que esa era la manera de nosotros demostrarle a nuestra mamá que lo estábamos haciendo bien, aún de niña. Representar a Puerto Rico siempre ha sido para mí un honor enorme, y ahora, en aquel entonces como jugadora, yo no veía lo grande que era.
ahora como de adulta, ¿verdad? Uno se pone viejo y uno se pone a reflexionar en las cosas de la vida y uno dice, Dios mío, yo estuve ahí. Pero ahora en la adultez, que lo hago como comentarista, es que realmente yo aprecio y puedo sentir y le tomo el tiempo de vivir la experiencia y decir, ok, yo soy una puertorriqueña que está aquí, que está poniendo el nombre de mi país en alto, y por eso a veces siento una responsabilidad tan grande de prepararme y de hacerlo bien, porque estoy representando a mi país. Sin duda, el proyecto deportivo no es solamente en las canchas y en los campos donde se compite. El proyecto deportivo es en todos sitios donde uno pueda aportar al mejoramiento, al crecimiento deportivo de nuestro país, sea nuestro país o cualquier país, Claro. porque eso es la insignia de la patria, es el deporte. Igual que la cultura de las artes, la gastronomía, que identifica a los países, el deporte yo creo que es la más grande bandera en ese sentido. Además que tiene el más grande foro de competencia de buena voluntad, que es los Juegos Olímpicos, los Juegos Centroamericanos. Por lo tanto, que uno va evolucionando dentro de ese proyecto deportivo personal que se convierte entonces en algo que uno va compartiendo. En mi caso personal, yo jugué baloncesto desde el colegio de ingeniero, debo decir que fue excelente. Donde yo crecí como jugador, pero nunca llegué a la UPR de Río Piedra porque jugaba, pero era en la clase de Buster Figueroa, yo no tenía mucha cabida en ese equipo. Pero había trabuco. Estaba don Félix Joglar, todavía estaba allí en la universidad. Pero en un momento dado, uno crece en ese rol cuando uno empieza a saber cuáles son tus limitaciones en términos atléticos o físicos, pues uno va buscando cuál es su cabida. Pues yo encontré la mía detrás de un micrófono, gracias a Dios que me dieron la oportunidad aquí en Bonita Radio. Lo mismo veo que tú has evolucionado y estás ahora detrás de un micrófono y transmites esa pasión, igual que lo hacías, que a lo mejor, como dijiste, pues no estabas tan consciente de cuán grande era la situación, ahora lo ves más, pero eso tú lo transmites. Háblame de esa evolución, esa transición a ser la comentarista, analista deportiva que eres hoy en día. Mira, y tengo que volver a decirlo, la importancia de la mentoría en el deporte, a veces lo pasamos desapercibido, y si tú supieras, ¿tú te acuerdas del torneo Pacheco? Claro que sí. Yo siempre fui bien vocal, muy vocal, me gustaba expresarme mucho, yo siempre he leído mucho, así que yo tenía, ¿verdad? Me gustaba hablar mucho y donde quiera que me paraba y hablaba. Yo tenía aproximadamente 11 años y Paquito, me dice, ¿tú sabes qué? Dile a tu mamá que te traiga el torneo de Pacheco. Y en ese torneo lo que habían eran niños. Y él me dijo, siéntate aquí. Y me sentó a esa edad, me ponía por un ratito los headphones para que yo dijera a esa edad. Y yo seguramente estaba diciendo puros disparates. Pero recuerdo haber sentido esa confianza de que, ay, qué chévere está esto, poder hablar. Imagínate, esa edad, yo ni sabía lo que estaba haciendo, pero él no le importó. Él me puso ahí, eso se veía por un canal que se veía muchísimo en este país. Y ahí estaba yo. Mucha gente no recuerda eso, pero él me puso ahí. ¿Y quién iba a pensar que muchos años después yo iba a tener la plataforma que tengo gracias a ese comienzo? Porque ese momento a mí nunca se me olvidó. Recuerdo la emoción de que yo iba a estar, imagínate, en televisión a esa edad, eso era lo máximo. Así que yo creo que ese fue el inicio de todo. Eventualmente, yo soy la mujer con más subcampeonatos en Puerto Rico. Mi equipo siempre se eliminaba en la semifinal. Nos tenían de hija las hermanas Cabrera, Jamie y Cabrera. Siempre nos cruzábamos. Mis primeros años de jugar siempre me cruzaba con Carolina y estaban las hermanas Cabrera, nos eliminaban. Entonces después ya se fueron para Junco y mis últimos años me eliminaba Junco. Y lo único que se transmitía en aquel entonces de baloncesto superior nacional eran las finales, a veces por radio y a veces por televisión. Entonces me llamaban de comentarista, como ya yo no estaba jugando, iba. Y ahí fue que yo empecé a coger confianza, como no había mucho público, porque la realidad es que el baloncesto femenino en aquel entonces no tenía mucho público, en realidad me daba muy poca, no me preocupaba por los disparates que a lo mejor estaba diciendo, o sea, ni sé lo que estaba haciendo, pero aprendí, me dieron esa plataforma y aprendí y me formaron eventualmente. Entonces empecé a colaborar con TAP Deportes y ahí empezamos a hacer un poquito de streaming de baloncesto superior nacional, y así de la nada el 6.2 WIPR decide un día hacer un canal de deportes y me llaman y me sientan allí y me fue muy bien. Y eso fue un proyecto de 3 meses y se fue para casi un año, y cuando están a punto de cancelarlo, vienen las Olimpiadas de Londres. Y recuerdo que mi querida Tere Miranda, que ha sido el ángel mío en estos medios,
me dice, con Ilia, se sienta conmigo y me dice, nosotros necesitamos una muchacha que esté al lado de Eliot Castro. Yo me quería morir. Y yo, ok, ¿cómo que esté al lado de Eliot Castro? Y me dice, porque necesitamos una figura de deportes, pero no necesitamos a alguien que se pare ahí por pararse. Yo necesito a alguien que se pare ahí y que hable de deportes, que se vaya de tú a tú. ¿Tú estás preparada? Yo le dije, yo estoy preparada, pero yo necesito que ustedes me ayuden a prepararme. Y esa fueron mi primera experiencia grande, fue en unas Olimpiadas de la tutela de Eliot Castro, que en paz descanse. Y nosotros estuvimos, creo que aproximadamente 3 a 4 meses preparándonos. Eliot era una persona que se tomaba su trabajo muy en serio. Y yo tenía, bueno, todavía las tengo ahí, en algún momento les tiraron una foto. Yo tengo carpetas, porque aún con toda la experiencia y toda su sapiencia y toda, Eliot era un genio. Él en cada competencia se preparaba como si fuese su primera. Así que yo tuve la oportunidad de aprender junto a él cómo se prepara un pro para una actividad como esta. ¿Quién es un atleta categoría 1? ¿Quién es un atleta categoría 2? ¿Y quién es una categoría 10? ¿Cuáles son las medallas que se supone que uno espere? ¿Cuáles son las personas que van a ir a competir? Porque eso es importante saberlo, que no van a ganar medallas, pero el hecho de que estén ahí, en 3 años los vamos a ver subiendo de nivel. Eso es importante que nosotros lo sepamos, pero eso yo no lo iba a saber si no hubiese tenido a alguien como él explicándome. ¿Ves? Por eso nos toca entonces a nosotros ahora preparar a otros. Así fue que empezó esto, y en esa misma competencia, te tengo que decir, Rodrigo, que el señor Ernesto Díaz González le dice a Tere, yo quiero trabajar con esa muchacha. Y Tere me dice, Natalia, Ernesto quiere hacer las Olimpiadas. Y yo, ¿los Juegos de la Nena? Me dijo, no. Él me pidió que tú estuvieras haciendo los Juegos de los Nenes y las Nenas. Yo me iba a morir. Ese día yo no dormí. Yo me preparé, y al otro día cuando yo llego, Ernesto se sienta así, que le vio en serio así, me dice, y espero que tú te hayas preparado porque yo no vine aquí a hacer un monólogo, yo quería llorar. Mi madre. Pero esos son extraordinarias experiencias con veteranos. Estuviste expuesta a Eliot Castro, que en paz descanse, como dice, que bueno, esa pasión no se aprende. Eso que él transmitía no era algo que le salía del corazón, además de sus conocimientos. Igual con Ernestito Díaz González, con ese gran juego de palabras que usa durante las transmisiones, pero son muy centrados en el conocimiento de lo que tienen que hablar, y pues yo me imagino, estoy seguro que para ti tuvo que haber sido extraordinaria esa experiencia, como hemos evidenciado. Dime, no, por favor. Algo que yo aprendí de Eliot era que él no se quedaba simplemente con la historia de lo que fuera el atleta como atleta. Eliot se metía a La Perla, él se metía a Guayama, iba a Ponce a ver a Coulson, preguntaba, se reunía con la familia. Entonces él tenía una historia detrás de todo que te hacía entender, y por eso era que podía transmitir, porque él conocía el sentimiento de lo que ese atleta tuvo que pasar, de las personas que tenían alrededor, y eso era bien palpable, y eso era bien maravilloso, y eso no era de la nada. Era que Eliot se tomaba el tiempo de conocer quién era el atleta como persona, ¿no? Y a la hora de transmitir ese conocimiento lo hacía con tanto amor, y era de verdad. Todo lo que él decía, esa emoción cuando se le aguaban los ojos, cuando él gritaba, cuando él le daba coraje, porque le daba coraje muchas veces y denunciaba cosas, era muy valiente en ese entonces. Él lo hacía porque él sabía la historia detrás de todo. Así que ahí yo también aprendí que hay un trabajo que se tiene que hacer detrás de todo, que no simplemente está en los números ni en las estadísticas. La responsabilidad no se renuncia en ninguno de los frentes. Mire, aquí quiero compartir contigo varios de los comentarios de nuestros internautas. Marisa González nos dice, excelente atleta, arriba la Gabriela Mistral. María Rodríguez Caloca dice, Natalia, excelente maestra de mi sobrino Sebastián Rodríguez en el Colegio Sagrado Corazón. De los ojitos azules, maravilloso Sebastián. Bueno, su mamá, Sebastián, vivía al lado de Sagrado Corazón, y lo recuerdo con mucho cariño, porque no solamente era mi estudiante, sino que lo tenía en mi centro de estudios supervisado. Lo recuerdo con mucho cariño. Excelente. Ya sabes, Margarita López dice, una de mis hermanas apoyó a su hija mayor desarrollar su atletismo. El señor Junior Cruz era homofóbico y afectó negativamente a la niña. Aquí se escriben a todos. La entrevistada puede hablar sobre su experiencia como atleta, mujer dentro del deporte controlado por hombres. Ese tema lo vamos a hablar enseguida. Sí. Eliot Castro, como se extraña, dice Pepe Rodríguez. Bueno, vamos a hablar entonces, mencionaste que fuiste desarrollada en Caparra Heights, donde había un programa de baloncesto femenino, pero esa no era la realidad en la isla.
muchas jóvenes tenían que jugar con los varones. Por ejemplo, yo tengo a mi prima hermana que fue excelente jugadora del baloncesto superior, Alexandra Navas. Recuerdo yo, Claro. desde pequeña ella jugaba con los nenes porque no había, con los varones, porque no había O sea, competencia ese es en Chani, ese es ligas. Chani. Ese es Chani. Chani, Tú mi eres prima primo de hermana. Chani. Chani Ella era una es excelente jugadora, maravillosa. Alexandra Navas Goico, yo soy Rodrigo Otero Goico, así que compartimos la misma abuela. Mi tía, su mamá es mi madrina. Bueno, esa Nosotros relación de jugábamos nosotros juntas. es... Yo jugué con Chani, yo era veterana y Chani era, porque Chani estudió en Guaynabo, y Uh-huh. Chani es de la escuela de Carmen Meléndez, de los hermanos, el Eso es hermano de así. Diego, Chile. Eso es así. Chani era una excelente jugadora defensiva, pero increíble. Ella siempre tenía la asignación defensiva. Muy buena, muy buena. Pues un beso a Chani que nos está viendo. Bueno, en ese sentido, no habían esas ligas femeninas de desarrollo, todavía no hay ligas de desarrollo femeninas que podamos ver como algo que sea normal. Hay que Uh-huh. buscar, hay que crearlas. ¿Cómo tú ves ese proyecto de ese desarrollo del baloncesto femenino? ¿Cómo lo ves ahora comparado cuando tú estabas comenzando? Mira, yo tengo que ser bien sincera en esto que te voy a comentar. Cuando yo jugaba la situación, los clubes eran sólidos. Había gente, ¿cómo te explico? Había gente comprometida con ese club. Pero al salir del club, en realidad, cuando salían, eso eran de los clubes, ¿no? Cuando hablamos entonces de las selecciones nacionales y el trato que recibían de la Federación de Baloncesto de Puerto Rico, pues entonces ahí te tengo que decir que comparando a la femenina con masculina eran dos niveles totalmente diferentes. Terrible, terrible. Eso ha cambiado con los años, tiene mucho que ver con, obviamente, yo creo que Carlos Beltrán hizo un gran trabajo tratando de poner todo en una balanza. Te estoy hablando de la federación, ¿no? Pero entonces cuando llega Jun Ramos, el licenciado Jun Ramos, al cual tengo que decirle usted y tengo que decir la verdad, por eso se han visto los resultados que nosotros estamos viendo ahora mismo. Tenemos un equipo olímpico. Y yo creo que fue porque por primera vez en la historia de la federación, obviamente él tenía de vicepresidenta a la licenciada Yanira Lisiaga, una exjugadora. Una vez comienzan a entrar estos fondos a la federación y estos auspiciadores, ellos se plantan de frente y dicen, espérate un momento, yo necesito que usted me dé para los hombres, yo no tengo problema, pero aquí nos vamos a ir 50 y 50. Si yo fui testigo de eso, de que estas niñas fueron, esta generación que está ahora en unas Olimpiadas, esto no fue pura casualidad, esto es un proyecto de 5 años que se ha ido arrastrando y no, sabe, no nos gusta decirlo, pero para que un equipo especialmente en conjunto, sea exitoso, se necesita dinero, porque si tú no te fogueas, si tú no traes a las jugadoras que tienes que traer, si tú no les pagas para que ellas dejen de trabajar, que todavía trabajan muchas de ellas, y puedan entonces entrenar, no se van a ver los resultados, ¿no? Yo creo que gran parte, antes la federación era muy descarada en el sentido de que el dinero iba para los hombres y en las mujeres era lo que sobraba. Yo recuerdo que a mí me daban $7 de, de dieta. Y yo tenía que ir a Ponce, a Isabel. Si tú querías ser parte de la Selección Nacional de Puerto Rico, tú prácticamente pagabas. En mi caso, nosotros éramos pobres, así que yo no sé ni cómo mi mamá lo hacía, pero yo representaba a Puerto Rico y era un esfuerzo que tenía que hacer mi mamá para poder llevarme las canchas aquí, allá. No era que nos daban todo como ahora. Ahora la situación ha cambiado totalmente. Las mujeres, las muchachas de la Selección Nacional tienen un sueldo para poder mantenerse, no es suficiente muchas veces para ya poder dejar de trabajar, casi todas ellas trabajan. Y esa Sí. es la maravilla de nuestra selección nacional. No debería ser así, pero nosotros tenemos jugadoras que son olímpicas y tenemos jugadoras que también son profesionales, en su mayoría graduadas, mujeres hechas de derecha. De eso vamos a hablar más adelante. Este grupo de 12 jugadoras son heroínas, son especiales. Yo tengo aquí en mis notas porque quiero preguntarte, yo te voy a hacer una historia rapidito. El día Ajá. que la guerrera le ganaron a Brasil en ese torneo para clasificar a las Olimpiadas, que esa Ajá. victoria a Brasil más o menos garantizaba que ellas iban a entrar a las Olimpiadas. Yo hice una intervención aquí y Okay. Carmen Enit después no me regañó, sino me dijo, tienes que controlar tus emociones, tú no puedes hacer ese programa de esa manera. O sea, yo no cabía en este estudio. Era como, se me aguaron los ojos, yo veía las veces que hablé con Jerry Batista, que he hablado con Joquel Lubriel y su papá, Papo Lubriel, y yo pensé en todas esas luchas y todos esos obstáculos y que finalmente el equipo que está clasificado a las Olimpiadas, el femenino, fue extraordinario para mí.
Y Sí. la verdad, quiero preguntarte cuál fue tu reacción, porque venimos viendo una mejoría extraordinaria en este siglo del programa femenino, pero empezamos en Guadalajara 2011 con ese oro. Sabía que Eh, no sé. hemos visto esa evolución, ese crecimiento del equipo hasta ser las Olímpicas. ¿Cómo tú te Increíble. sientes? ¿Cómo tú lo manejaste? Mira, yo tuve la bendición de estar presente en las últimas, en los últimos momentos grandes de la selección nacional, cuando por primera vez le ganamos en la ventana FIBA a Cuba. En Argentina yo estaba cubriendo para FIBA, así que ahí me tocó la entrevista final y recuerdo que Pamela y yo nos cogimos la mano, íbamos al aire y yo estaba tratando, y las dos estábamos temblando, las dos, porque estábamos bien conscientes de lo que acababa de ocurrir. O sea, llevamos creo que 36 años, bueno, nunca en la historia habíamos ganado a Cuba, era la primera vez que le ganamos de manera convincente, ¿no? En ese mismo torneo que clasificamos por primera vez a un mundial, también estuve ahí presente, eso fue en Argentina. Y cuando pasa esto de que le ganamos otra vez a Brasil, que me imagino tu emoción, porque este equipo primero se buscó otro dirigente, José Neto, súper dirigente que fue parte de la selección nacional masculina, que dirigió el equipo, que fue campeón intercontinental, que fue campeón con el Club Flamengo. Te estamos hablando de lo mejor, lo pusieron ahí con la selección femenina, trajeron a sus 3 NBA y estuvieron fogueando por toda Europa. O sea, el Brasil estaba listo para ganarnos porque sabía y nos había dado una pela aquí en la última ventana que fue aquí en Puerto Exactamente. Rico, ¿no? Puerto Rico estaba en Francia, yo estaba en Bélgica, haciendo el juego de Japón contra Canadá. Y yo estoy haciendo el juego tratando de concentrarme en inglés, porque lo que hago FIBA es en inglés, no en español, o sea que es el difícil, y yo tratando de concentrarme, pero yo tenía mi teléfono aquí. Harlan Gay, que se ha vuelto tan puertorriqueño como yo, porque hemos trabajado juntos, y él estuvo aquí y conoció a unas muchachas y se ha encariñado mucho, ¿verdad? Él es canadiense, entendía el momento de lo que estaba pasando. Y cuando yo le hice así, él me hizo, quítate los headphones y vete a caminar. Y yo me fui como una loca de la emoción. Imagínate, él tenía que bajar el cooldown y él siguió narrando solo lo que yo podía internalizar, lo que estaba pasando, lo que yo por supuesto ponía a mi tweet y lo que volvía a recuperar mis sentidos y me sentaba. Pero yo tengo que decir que fue uno de los momentos más felices de mi vida. Obviamente no quería alegrarme tanto porque sabía que todavía Brasil tenía oportunidades y ganaba, y Brasil era muy capaz porque Brasil tenía un trabuco. El mejor equipo que ha tenido Brasil en los últimos 4 años estaba ahí estaba en esa competencia. Por eso fue que los 2 juegos que ellas jugaron después no fueron juegos fáciles para los equipos contrarios. Ellas lucharon porque querían esa posición, y si ellas le ganaban, yo creo que era Francia, nosotros nos quedábamos fuera de la competencia, ¿no? Pero fue un momento, imagínate, uno de los momentos más felices de mi vida, y más por esa muchacha, porque mucha gente no entiende, Rodrigo. Mira, yo digo que ellas son heroínas porque yo te voy a explicar la situación del baloncesto femenino en Puerto Rico, que no tiene nada que ver con la federación. Nuestra liga, que Luis Gabriel Miranda hace lo que puede, porque al final del día sin dinero no se puede hacer mucho. Nuestra liga dura 3 meses, 3 meses, sí. ¿Ok? Que nosotros nos reunimos en la selección maybe 3 meses antes de una competencia. Nosotros estamos jugando con países que en su mayoría, todas estas jugadoras ya son profesionales en el sentido de que viven del baloncesto y juegan 6 o 7 meses al año. O sea, ellos no pierden ritmo. Nosotras siempre vamos a estar atrás. Sí. Encima de eso, nosotros tenemos abogadas, maestras, secretarias, ¿sabe? Que ellas tienen que salir de su trabajo a entrenar. Cuando tú pones esto en contexto, tú dices, estas 12 mujeres no son normales, ellas están sobre encima de la norma, compitiendo con mujeres que se dedican a esto y que ganan miles y miles y miles de dólares en esto, que viven, que su casa, su apartamento, es de esto, y es todo el año. Nosotros estamos una temporada de 3 meses, nos reunimos antes, yo nos ayuda, pero comparado con otros no es lo mismo, y tú me estás diciendo a mí que nosotras somos olímpicas. Entonces, ¿cómo uno no puede sentirse orgulloso y querer gritar de la alegría cuando uno ve que estas 12 mujeres lograron lo que lograron con Jerry Batista? Son increíbles. Esta historia de este grupo es increíble, no hay manera de describirlo. ¿Quién no se siente patriota, como dice la canción? Yo creo que todo el programa baloncelístico, incluyo el masculino y el femenino, todo el programa acabó en esa clasificación, porque se siente que ya el programa completo está encaminado a grandes cosas. Y tener esa selección, porque ya los varones son reconocidos en el mundo. Nuestro programa
masculino está respetado. Ahora llegó el momento de las mujeres y la responsabilidad que este grupo de mujeres lleva en sus hombros. Vamos a hablar de eso ahora en cuanto a la equidad que existe, la inequidad que existe en el deporte. Esa responsabilidad ellas saben, y yo lo he hablado aquí hablé con Daishalí Salamán la semana pasada, he hablado con varias de ellas y con Jerry, la responsabilidad que tienen ellas como símbolos de equidad, ellas son ahora las que están llevando esa bandera, porque ahora las olímpicas son ellas, así que eso es muy importante. Vamos a hacer la transición al tema que hay que tocarlo, Natalia. El tema de género, la perspectiva de género. En Bonita Radio nosotros somos muy diligentes en hablar del tema consistentemente, porque eso es lo que nos llevará eventualmente a los cambios que tienen que haber en el país. Tú has hablado en distintos medios sobre los prejuicios que viviste cuando crecías, sobre los insultos que te daban por estar jugando un juego de hombres, como se dice. Háblanos de ese crecimiento dentro de una sociedad patriarcal, machista, en un ambiente deportivo controlado por hombres. ¿Cómo ha sido ese crecimiento? Ahora de adulta, vuelvo y te repito, es algo que uno está más consciente de eso, y cuando uno hace una reflexión y uno mira atrás y uno dice, ¿qué necesidad había de que yo pasara por todas estas cosas? Y si esa fui yo, imagínate mis compañeras. ¿Verdad? Yo era parte de la selección nacional, tenía un estatus dentro del baloncesto y como quiera recibía tantos ataques. Pero yo recuerdo en aquel momento era prohibido defenderse. Y hoy me da rabia, porque entonces uno se defendía y el problema era uno. La malcría era uno, la boquisucia era uno. Era una cosa increíble, pero yo recuerdo desde muy chiquita y eran los mismos papás y no hacía nada sentido. La palabra que más a mí todavía me la dicen y me marca y me da rabia, no por la palabra, sino por cómo lo decían. Era la palabra pata. En el baloncesto femenino es la palabra del día. Pero es una cosa constante. Era como si te estuvieran diciendo lo peor del mundo. Machúa, pata, bésense, ¿en qué pasa en ese camerino? O sea, te decían unas cosas que tú no podías entender. Y eso yo te estoy hablando desde que yo estaba en categorías menores. En superiores, o sea, grabó muchísimo más porque habían coros. Entonces no había mucha gente en las canchas, habían corillos. Y era imposible no escucharlo y nadie hacía absolutamente nada. Entonces, si la jugadora se defendía, era una técnica a la jugadora porque le gritaba algo al jugador. O sea, que desde ese entonces nos estaban diciendo que había que aceptar todo lo que nos dijeran, y era horrible. Era horrible y era constante. Y yo veo que todavía eso todavía está bien palpable. Si tú eres baloncelista, eso es un deporte de hombres, y yo creo que es bien importante hacerlo saber educar desde el espectro de la perspectiva de género, porque el deporte, señores, no tiene género. El deporte no tiene género, no, el deporte nos pertenece a todos, y desde chiquita le estamos diciendo a las nenas, este es de nena, este deporte es de niña, este deporte es de niño. Lo mismo hacemos con los niños y eso no está bien, estamos limitándolos y tenemos que empezar a educar de una manera diferente. Y esta última situación que yo tuve para mí fue una cortina, porque fíjate que yo aún a los 42 años arrastro de que a mí me toca quedarme callado cuando hay un ataque. No es hasta ahora que yo digo, espérate un momento, ya basta. Entonces, y no me toca ser vocal, no solamente por mí, me toca ser vocal por las que vienen. Porque, Rodrigo, ¿tú sabes quién me abrió a mí los ojos en toda esta situación? ¿Tú sabes de dónde yo sentí todo ese apoyo? De las jóvenes, de esta generación que está subiendo, que está súper educada, y que está entendiendo que esto de perspectiva de género no es un juego y que hay que tomarlo muy en serio. En el deporte se vive mucho, pero mucho rechazo. Depende del deporte que juegas, eso tiene que parar. Porque estamos alejando a las niñas del deporte y es horrible. Es un tema que hay que insistir en él. Es algo que más evidente de lo que podemos estar viendo ahora, más ahora en la era de los teléfonos y de las coberturas inmediatas de las cosas que pasan. Ahora se están viendo todos esos videos donde se ve el prejuicio, donde se ven los ataques, y aún así vemos resistencia de la sociedad en cuanto a que a reconocer que hay un problema. Una de las cosas que yo hablo
seguidamente cuando toco este tema aquí es, me pongo a mí de ejemplo, porque yo crecí en esa misma sociedad y siendo hombre, pues he tenido que educarme en cuanto a los prejuicios que a lo Claro. mejor yo no, sin saberlo tenía y otros sabiendo, sin duda alguna. Y es Pero muy ese es lo valiente, y es muy valiente de tu parte decir que estás en un proceso de educación, como estamos todos. ¿Ve? Y esa debería ser la actitud. Yo me estoy educando, estamos aprendiendo con todo esto, no estamos todos en el mismo barco, pero tener la disposición de hacerlo. ¿Eh? Me parece bien, bien valiente. yo creo que es que el deporte, bueno, en la vida en general, pero cuando estamos hablando de deportes, y voy a hablar específicamente del incidente en que estuviste envuelta, hay mucha agresión en la discusión deportiva. Y ese excusa de que así se hablan en las barras, a mí me encanta ir a las barras con los panas a hablar de deportes, pero de ahí a insultar a la gente hay un trecho bien grande. Sí, O sea, que claro. eso no es lo que se da en las barras. Hay argumentos y hay relajo y un vacilón, pero ese no es la norma. Lo que sí No, es no, que saber de deporte no es saber de estadística. definitivamente. Y una de las cosas más importantes en cuando uno hace esto, por lo menos esto es mi opinión, es reconocer a quien estuvo antes que tú, quién han tenido la experiencia. En esta conversación de Natalia Meléndez y Rodrigo Otero, la que sabe es usted. Usted es la que ha representado el país, usted es la comentarista de la lista deportiva, usted es la que ha estado en el proyecto deportivo por mucho más tiempo que yo. Así que hay que ceder primero ese espacio. Hay que reconocer que somos iguales y entonces hay que respetar. Y yo creo que ese Claro. es uno de los grandes problemas que se ha habido. Y yo creo que lo que pasó en ese incidente lo que demuestra es que basta ya. Sí, sí. Lo triste del caso es que eso es lo que se percibe como lo que comentaste, como que esa es la dinámica del deporte o eso es lo que vende o eso es lo que o eso es lo que es divertido. Pues, ¿sabes qué? No me interesa ni ser divertida. Claro. Si eso es lo que eso representa, a mí no me interesa. Me interesa educar, por encima de todas las cosas educar, porque lo más importante que llevan los deportes precisamente son los valores, ¿verdad? Y eso es lo que se supone que nosotros podamos transmitir, ¿verdad? Unos conocimientos, pero dentro de los conocimientos hay unos valores que se tienen que llevar. Y quería comentarte, tú sabes que hablando, me estabas diciendo eso y me estaba acordando de que hubo un tiempo, yo no me acuerdo qué año fue exactamente, Chani jugó ese tiempo, nos pusieron unos licras Ok. a jugar Sí, yo con me unos acuerdo que licras. era como un bodysuit pegado. Yo me Exacto. acuerdo de ese uniforme. Yo quisiera que tú supieras la cantidad de jugadoras que se retiraron. Y yo recuerdo haber pensado en aquel entonces, pues si no se lo quieren poner, que no jueguen. Espérate un Ah, momentito, porque me pasa eso ahora y yo digo, pero si ella no se siente cómodo poniéndose eso, si ella entiende que la están sexualizando, pues entonces que haya dos uniformes o que haya una votación o que se pongan lo que les dé la gana si se quieren poner en pantalón encima de eso. En aquel entonces yo entendía que yo era la checha, no vamos a ponernos esto es lo que, porque a mí me gustaban. Pues si ella no se sentía cómoda, si ella sentía que la estaban sexualizando, ¿por qué ella te tenía que poner eso? Claro, eso uno lo toma con el tiempo y con los años, pero se retiraron un montón, se retiraron, las sacamos del deporte por eso y porque nadie tuvo la idea de decir, está mal, si no se lo quiere poner, si no se quiere poner un pantalón que cuando se dobla se le ve, ¿por qué lo tiene que hacer? Pues las obligaron, pues ellas dijeron, ¿tú sabes qué? Pues no va a jugar, y fueron un montón las que se retiraron. triste. Pero esa es precisamente la evolución de que tenemos que educarnos porque todos crecimos en esta sociedad patriarcal y eso yo lo he aprendido con el tiempo, he aprendido porque he tenido grandes mentoras en mi vida. Y hay que escuchar a las personas y escuchar las historias, porque si uno no Claro. sabe por lo que estábamos pasando cuando estábamos creciendo, pues no vamos a poder entenderlo, si no queremos aprender, y eso es algo que aquí no podemos muy en serio. Quiero Claro. hablar, ya empezaste a dar tu opinión sobre eso, pero quisiera. Es lamentable lo que ha ocurrido, me refiero en el incidente que estuviste envuelta con Héctor, el Playmaker, pero casualmente es el tema puntual en la discusión hacia la gobernación. En los debates, la perspectiva de género es el tema. Más allá del desarrollo económico, más allá de salud, hay evidentemente un problema social que se está atendiendo, yo creo que por primera vez es el tema puntual. ¿Cómo te sientes estar envuelta? Porque, pues,
casualmente pasó una cosa y se mezcló y a lo mejor fue otro ingrediente, otra gota en la copa, en lo que pasó contigo. ¿Cómo tú te sientes? ¿Cambió tu manera de ver la vida? Ahora tú tienes una responsabilidad nueva. Cuéntanos. Totalmente. Todavía a mí me cuesta mucho ser vocal en estos temas porque yo soy una persona que a mí me gusta dominar la cabalidad de lo que estoy hablando y estoy en un proceso de educarme. ¿Okay? Estoy en un proceso de educarme. Increíblemente quien me ayuda es mi hija y estoy leyendo, porque te estoy diciendo, esta generación de niñas que están subiendo son una generación bien brillante. Mi hija tiene 21 años. Yo no te conocía el tema de gaslighting. Ella fue la que me explicó el tema de gaslighting y me dijo, mamá, esto es lo que está pasando, ¿verdad? Y esto me ha empujado a querer aprender y me bajó, como te digo, fue un telón que me bajó porque yo vi la importancia que era de tener una tribu que te abrazara y te dijera, sí, nosotros estamos aquí, eso estuvo mal, y que tú te estés sintiendo mal, es normal. No es que te estás victimizando, que lo que pasó ahí estuvo fuera de liga. ¿Tú me entiendes? Sí. Y nosotros estamos aquí para defenderte y para todas aprender juntas. A mí me parece maravilloso. Hay mucha desinformación también. El feminismo no es lo mismo que el machismo. Nosotros lo que queremos son los mismos derechos. Nosotros queremos que se nos trate con los mismos derechos de tener las mismas oportunidades. El feminicidio, nos están matando por ser mujeres. Y no, esta comparación de hombres y mujeres, yo creo que hay que empezar a educar porque muchos de estos desconocimientos, muchos de estos ataques vienen de gente que tiene una idea errónea de lo que realmente está pasando y por lo que se está luchando. A veces yo digo, tampoco podemos acusarlo, me pasa porque en mi familia tengo miembros y yo sé que esta gente no ha sido educada, a lo mejor no han tenido la plataforma de entender bien, entonces me toca a mí como parte de esa familia, de vez en cuando, como tengo estas conversaciones, ¿verdad?, informales, decirle, no, pero tú sabes que es que yo te quiero explicar, mira, esto es lo que está pasando, y educar, y a mí me encanta que el tema esté allá afuera, además de que yo siento un orgullo increíble, pero increíble, no te puedo explicar, es que nació en mí algo diferente, de ser puertorriqueña y de ser mujer en este país, porque si las mujeres en este país dejan caer los brazos, yo no sé qué va a pasar aquí. No, y yo te aseguro que no va a pasar. Seguimos moviéndonos, seguimos educándonos. Y un mensaje rapidito, ser feminista no te hace ni más mujer ni menos hombre. Exactamente. Así que es una realidad que se está viviendo y tenemos que seguir en esa educación y yo creo que figuras como tú que demostraron, en el caso tuyo, pues públicamente, no lo aguanté más públicamente, y entonces tomaste ese momento para seguir con esa educación y transmitir un mensaje. Y además que sentiste ese apoyo, particularmente de las jóvenes, como tú mencionas, yo creo que es extraordinario. Natalia, de aquí en adelante, tu discurso cuando tú vas a transmitir, cuando vas a cubrir eventos deportivos, ¿cómo cambió cómo cambia ahora, sabiendo que las personas ahora te están mirando con otros ojos, no necesariamente como analista nada más, ahora como activista o como mensajera de esto? Mira, yo le dije a una entrevista a todas y eso me salió del alma, y es que yo aprendí que mis posturas en la vida no pueden depender de que yo tenga un micrófono en la mano, ¿no? A veces te dicen que uno tiene que ser políticamente correcto, pero en estos temas yo entiendo que uno no puede ser de los dos bandos, uno tiene que tomar bando, porque hay una cosa que está bien y hay una cosa que está mal. Sí. Es así de sencillo. Yo siempre he sido bastante vocal en relación a defender a la mujer en el deporte, en especial en el baloncesto, ¿verdad? Siempre he luchado y escrito y soy de las que me reúno y por qué esto es así, por qué esto es acá, pero yo creo que yo necesito extender eso, ¿verdad? Un poquito más allá de lo que es el deporte, no solamente del baloncesto, porque yo dije, bueno, el baloncesto está sufriendo y sufrió y yo vi el poquito de ayuda que recibió y mira cómo nosotras estamos. Hay otros deportes femeninos en Puerto Rico que están igualmente discriminados de manera terrible. Puedo mencionar varios, todos sabemos cuáles son, ¿no? Pero a lo mejor extender todo esto y buscar apoyar a estos otros grupos que están luchando por una cosa tan justa, ¿verdad? Y que quienes finalmente se van a beneficiar son nuestras futuras generaciones, nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, porque los hombres sufren en este tipo de sistema también. Nosotros pensamos que no les hace bien a ellos también son víctimas.
Así que nada, yo entiendo que ahora, imagínate, tengo una responsabilidad enorme, no te voy a decir que no, estoy en una posición que nunca pedí estar, pero que le doy gracias a Dios, porque si yo estoy aquí es por algo. Y pues tengo esa obligación, porque es una obligación, de educarme y de aprender cada día más, y estoy en esas. Todos los días leo algo, todos los días pregunto, todos los días me meto, accedo y leo sobre el tema, porque necesito saber más para poder ayudar a más gente. Ese es el punto, Natalia. Yo quiero agradecer por estar con nosotros, por ser tan cándida en esta conversación. Yo no quiero que sea la última conversación que podamos tener. Creo que esas experiencias que has tenido como atleta, como mujer, son las que hay que contar. Esas historias hay que contarlas. Y yo creo que tu aportación al deporte es infinita, y yo estoy súper contento de haber tenido esta conversación contigo. Espero que no sea la última, y quiero agradecerte por estar con nosotros, Natalia. No, te agradezco, Rodríguez, y agradezco a la gente de Bonita Radio por haberme dado esta oportunidad. Ojalá se vuelva a repetir. Sepan que yo siempre estoy en la disposición de hablar de deportes, eso es lo mío, siempre y cuando sea con respeto, ¿verdad? Y en la línea correcta, para eso estamos. Ya mismo empieza la burbuja del BCN, esperamos entonces darle cariño a lo que va a estar ocurriendo. Ya salió hoy el calendario de los juegos, el televisado todavía no ha salido porque todavía eso se está negociando. Sé que van a ver unos por una cadena de televisión y los otros van a ir vía streaming. Sí van a haber juegos televisados. ¿Cuáles son? Todavía no se sabe, pero el calendario está por ahí. Te voy a emplazar entonces para poder tener un programa y hablar de esa burbuja a lo mejor unos días antes. Sí, claro. Te estoy poniendo en el spot aquí en vivo. Sí, ya me preparé, ya me empecé a preparar ayer, porque el problema es que hay un revuelo con los rosters de que no sabemos quién regresa y quién no, y hay unos jugadores que se fueron a jugar afuera, pues obviamente porque tenían que trabajar. Así que ya hoy termino los rosters, y después de hoy, entonces cuando tú quieras me avisas. Pero estamos en el proceso de prepararnos. Sí, claro. Te cojo esa palabra. Natalia, gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Se cuidan. Bye, bye. Bueno, amigos y amigas, esa fue Natalia Meléndez en una conversación extraordinaria sobre su carrera, sobre su posición en la equidad y la equidad que hay en el deporte. Para mí fue una conversación como yo la había pensado. Natalia Meléndez es el deporte puertorriqueño y estuvo con nosotros. Quiero ir con los comentarios de ustedes que veo que están por ahí. Natalia Palmer está por ahí. Natalia, que está conmemorando hace poco su participación en el maratón de Boston o de Nueva York, de Chicago. Chicago, octubre 2017 fue 2018. Natalia, gracias por estar con nosotros, Natalia Palmer. Margarita López, ¿qué recomendación hace a los padres que empujar a sus hijas para participar en los deportes dejando atrás el prejuicio? Natalia fue bien clara, es educación. Hay que educarse y hay que dejarse educar. Ese es el punto. No podemos pretender que hayamos crecido en una sociedad y ser solo ciegos, solo mudos sobre la realidad y cómo esta sociedad nos ha criado. Nos tenemos que educar. Ese es el punto, yo creo, Margarita. Que dice la Soler, dice bravo, gracias. A Pepe Rodríguez, José Xavier dice wow, gran entrevista, gracias. Margarita López dice, esta entrevista es al día de hoy la más completa, no le quitó a las anteriores, pero es claro, como estás ampliando lo que el deporte, actividad humana para promover el humanismo, sí, definitivamente. El proyecto deportivo no nace ni muere en las canchas ni en los campos donde se compite. Es un proyecto mucho más amplio, es un estilo de vida. Y eso lo demuestra nuestra invitada de hoy, Natalia Meléndez, donde desde los 5, 6 años, 7 años está en el deporte, ha ido evolucionando dentro de ese mismo proyecto deportivo. Es lo que en lo que yo pretendo hacer en este espacio, en Bonita Radio, es aportar a ese estilo de vida del punto de donde tengamos la herramienta. Carmen Dávila Sacado dice, excelente entrevista, gracias. Nelson Cruz pone su posición con las mujeres tenistas, me imagino que dice tenistas. No le pregunté, pero las tenistas, es lo mismo que está diciendo, hay una inequidad y hay un prejuicio entre todos. En el tenis particularmente, en el tenis femenino, hace muy poco, Nelson, están ganándose lo mismo en los majors, en los masters, los majors que se ganaban los hombres. Esto de hace 6 o 7 años, Serena Williams fue la proponente de eso, y ahora las mujeres ganan el mismo premio. Antes
hasta hace menos de 10 años no ganaban lo mismo. La campeona del US Open no se ganaba lo mismo que el campeón. Y lo mismo en Wimbledon, el abierto de Francia y el de Australia. No se ganaban lo mismo. Ahora sí, y eso hace poco. Así es que hay deportes que están mejor posicionados en términos de esa equidad, pero como quiera, hay su laguna. Hay que seguir trabajando. Merced Goico Carmuega desde Argentina dice: una joya, gracias. Margarita López aplaudiendo. Gran edición, más de una milla, gracias. Gracias a todos por estar conmigo. Yo antes de irme les recuerdo que compartan nuestros contenidos. Déjenme ir por aquí porque aquí yo tengo en el sistema nuevo que me estoy acostumbrando. Me acostumbro. Que vayan a Facebook. Ahí estamos ahora mismo en Facebook, pero ahí están todos nuestros contenidos, están ahí disponibles para ustedes y también en YouTube. Esta entrevista sube ya mismito a YouTube y ahí lo podrán ver. Aproveche y suscríbase a nuestro canal, le a la campanita para que se entere de todos los contenidos que subimos diariamente. También nuestra página en Twitter, muy activa, estamos en Instagram, también en audio, iVoox, iTunes y Spotify, para los que prefieren no vernos y escucharnos. Estamos ahí disponibles, iVoox, iTunes y Spotify. Que pueda hacer donaciones también a través de nuestra página en bonitasradio.net. Vaya ahí a mano derecha arriba, puede hacer donaciones a través de tarjeta de crédito o PayPal, o puede hacerlo a través de ATH Móvil. Vaya a ATH Móvil y pone allí Fundación Periodismo 21, en la sección de negocios puede hacer sus donaciones de esa manera, o pueden enviar un cheque o giro postal a esa dirección que tienen en pantalla, a nombre de Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284-194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Eso es lo que hay, amigos y amigas de Bonitas Radio. Yo me voy hasta el lunes. La semana que viene tengo buenas entrevistas. Ya en fin de semana les anuncio en la página el calendario de la semana que viene, pero eso es lo que hay. Esta semana en Bonitas Radio, en tiempo de deportes, tuvimos a Sara Rosario, una excelente entrevista que tuvimos el martes. Jay Rivera, que aspira a la presidencia de la Federación de Boxeo de Puerto Rico, y ahora esta que tuvimos ahora con Natalia Meléndez, que yo creo que fue excelente. Gracias a Natalia Meléndez, gracias a todas las personas que están con nosotros conectados y vieron el programa, y compartan. Y recuerden, hoy a las 5 de la tarde Carmenita Acevedo Betancourt regresa con ustedes en Que Palo es Noticia. Así es que nos vemos el lunes, si Dios quiere. Un abrazo grande a todos y todas y buen provecho.